Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Hoy hablaremos sobre el COVID-19 y la salud mental. El coronavirus pesa en el comportamiento de la gente y esto merece la atención de las autoridades, y para eso tenemos a un especialista que es el profesor Carlos Gómez Restrepo. Esta es la segunda serie de reuniones sobre la pandemia. En marzo, Punto Latino organizó una sobre pandemia y vacunas con el profesor Oscar Franco. Esta vez las preguntas han llegado por medio de una página de Punto Latino sobre salud mental, sobre las preguntas que hemos recibido. También hemos observado los comentarios en las redes sociales de grupos de residentes latinoamericanos y españoles en Suiza. Y finalmente hemos tomado en cuenta algunos artículos de la prensa. Así que me dirijo a presentar a nuestro invitado. Él es el profesor y doctor Carlos Gómez Restrepo, es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia. Es magíster en epidemiología clínica, especialista en psiquiatría de enlace y candidato a salud pública. Es psicoanalista y miembro titular de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y Asociación Colombiana de Psiquiatría. Es profesor titular del Departamento de Psiquiatría y de Salud Mental de la Universidad Pontificia Javeriana. Es decano de Medicina, psiquiatra del Hospital Universitario San Ignacio y director de la revista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Nos acompaña también Luis Vélez Serrano, quien estuvo en nuestra charla informativa en marzo. Él es coordinador de Punto Latino, es máster en Filosofía y Letras por la Universidad de Friburgo y diplomado en Ciencias de la Información. Mi nombre es Cristina Mesa Vieira, soy psicóloga y doctoranda en Salud Pública de la Universidad de Berna. Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar. Doctor Gómez, la primera pregunta: las cuarentenas y la pandemia en general han acentuado la soledad de muchas personas, sobre todo de las personas que viven solas y de la tercera edad. Ahora los aislamientos están disminuyendo un poco, pero la soledad persiste. ¿Qué consejo nos puede dar? Tenemos que pensar que el distanciamiento es físico y que socialmente uno puede mantener cierta comunicación con sus amigos, amigas, a través de estos medios que estamos utilizando hoy, a través del teléfono, a través de internet, a través de mil formas para mantener ciertas redes actuando. En Latinoamérica, en países, digamos, hispanohablantes, que somos más familiares que otros, ¿sí? Tenemos la gran ventaja de que las familias hacen unas redes fuertes, que las familias ayudan a estar hablando. Esto lo tenemos de la tradición española, digamos, de que somos más familiares, digamos. Y esto es muy protector con respecto a otros países que, digamos, viven más solos y tienen mayor aislamiento, y que claramente a veces se enteran días después de que existe el papá porque lo llamó que está muy maluco y hacía un mes no hablaban. Eso no suele pasar en nuestros países, afortunadamente. Mantener esto de iniciativa propia de la persona, iniciativa de otros. Creo que todos los medios de comunicación hoy en día ayudan. Salir a caminar no es importante, no es bueno, no es relevante, y no tiene mayor sentido quedarse como al principio de la pandemia encerrado en la casa porque si salía al parque me iba a infectar. Acá en Colombia hubo ese imaginario que no tiene sentido, mientras que uno esté a 2 metros de distancia de otro y tenga su protección, no tiene por qué tener problema. Y el hecho de ver gente, de ir a un parque, si el clima lo dispone así, digamos, es muy importante porque no es solo es estar en 4 paredes lo que es complicado, es estar en la misma oscuridad, es no recibir nada de sol. El hecho de salir a caminar, a pasear el perrito si lo tienen, o a ir a caminar simplemente a ver el paisaje. Y procurar, cuando uno hace eso, procurar hacer ejercicios de mindfulness, que uno muy claro es aprender a observar lo que uno tiene alrededor. Ahorita estoy observando, digamos, a Cristina Mesa, que tiene un cuadro detrás de ella muy lindo, en que hay 3 personas, y ese detalle lo puedo ver porque me dio por ver. O yo puedo mirar que acá a mano derecha de el profesor Vélez hay como una especie
de mesa rara, que yo no sé si es un instrumento de música o no, y tengo que verlo y detallar más, y detallar la sonrisa del profesor Vélez cuando lo hace, que me agrada cómo sonríe él, cómo mira él, creo que es algo muy agradable para mí, que son detalles que tal vez uno pasa por desapercibido. Aprender a comunicarse y a estar con el otro lleva a que esa sensación de aislamiento se pierda un poco, se pierda y ayude a que uno esté más acompañado, a que uno privilegie muchas cosas en las cuales no toma mucha atención por momentos. Muchas gracias, Carlos. La soledad puede provocar angustia. Tus colegas científicos hablan de muchos tipos de angustia. ¿Cómo identificar la angustia proveniente de la soledad? ¿Cómo combatir esta angustia? ¿Hasta dónde aplicar psicoterapias y desde dónde empezar con medicamentos como los ansiolíticos? Bueno, en general yo soy, a pesar de ser psiquiatra, en la tradición que tenemos en la escuela de la universidad es de usar medicamentos, pero cuando se necesita. Muchas veces no hay necesidad de medicamentos. Hay algunas tradiciones psiquiátricas que usan mucho medicamento. Nosotros estamos en principio en contra de usar mucho medicamento, sino el medicamento necesario. Entonces, en general, uno con la ansiedad, al igual que la depresión, puede provenir de muchas causas. Si uno tenía una ansiedad en que es libremente flotante, o sea, que es una ansiedad que siempre ha estado conmigo, que es una ansiedad que me acompaña casi que en la vida cotidiana, permanentemente, hay que mirarlo muy bien y probablemente hay que pensar, uno, en aprender técnicas de relajación, como en todo, en aprender a relajarnos, que es básicamente acostarse uno en la cama o en un sillón y cerrar sus ojos tranquilamente y seguir sin ninguna intención de hacerlo, mirar, escanear todo el cuerpo, mirar el cuerpo de abajo hasta arriba, hasta la cabeza. Y luego concentrarse en la forma en que uno respira. Esto hecho por 10 minutos es muy sano y ayuda muchísimo a relajar. Tú te puedes quedar dormido ahí, sigues dormido, no es sin problema. Ahora, otra opción, estoy en un sitio en que hay mucho sonido, muchos sonidos. Esto lo aprendí en Nepal, en un entrenamiento que tuve muy interesante con un swami psiquiatra de allá, que me enseñó a, cuando uno está en un sitio, en un bosque, que por ejemplo tiene mucho ruido de pájaros y otros animales, uno se acuesta y se empieza a concentrar en todos los sonidos que hay, cabalgando de un sonido a otro, sin quedarse en ningún sonido más de medio segundo. O sea, yo oigo un sonido y busco otro, y busco otro, y busco otro. Por unas reglas fisiológicas, la persona que hace eso se relaja inmediatamente. Y uno puede hacer eso largos tiempos, que son lo que hace uno en meditación muchas veces, que lleva a que uno esté relajado. Para disminuir digamos, la ansiedad, también evitar todo lo que tenga que ver con el uso de sustancias psicoactivas, llámese cualquier sustancia o alcohol, porque hay rebotes de esto y llevan a tener más ansiedad y más de esto posteriormente. Dormir bien, claramente, esto es tener muy buenas relaciones afectivas con las personas, procurar dar lo mejor de uno. La medida en que uno da lo mejor, uno recibe lo mejor. Y en eso son muy expertos muchas personas de los cuales uno aprende. Hay otra situación que ayuda mucho a esto, es reconocer el cuerpo e ir respirando tranquilamente uno. Esto lleva a disminuir la ansiedad y atender lo cotidiano, atención plena, una atención plena de lo externo también. Ayuda a situarnos en el mundo externo y a no estar tan concentrados en esas sensaciones que yo tengo entre el cuerpo, a mirar cómo se rasca la barbilla del profesor Vélez, a mirar cómo mira
de para abajo la doctora Vélez, Mesa, perdón, etcétera, etcétera, son cosas que ayudan a que uno se concentre en otros tipos de actividades y eso ayuda mucho a disminuir la ansiedad. Hacer ejercicio claramente, y si uno siente que es una ansiedad permanente, que es una actividad que lo acompaña siempre, hay algunas oportunidades farmacológicas y de nuevo empezar por cosas que no sean benzodiazepinas, que dan adicción, etcétera. Y dos, pensar mucho en establecer redes, a mejorar el capital social, llamamos nosotros, las redes de amigos, etcétera, llevan a esto, o dos, o tres, entrar a algo de psicoterapia que lo ayude con una tercera persona a poder hablar de esas dificultades que tiene y eso disminuye mucho la ansiedad. Gracias, Carlos. Los sentimientos de tristeza y ansiedad han afectado no solo a adultos y a adultos mayores, sino a niños y jóvenes adolescentes. ¿Qué tratamientos aconsejarles? Los niños se dan cuenta que sus padres han cambiado, que las relaciones con ellos han cambiado, que sus maestros en la escuela han cambiado también. Esto los desestabiliza y hay muchos casos en los que han llegado al suicidio. Tenemos fuentes suizas para hacer esta pregunta. ¿La pandemia ha acentuado además casos de bipolaridad? Bueno, hay muchas preguntas ahí muy interesantes. Claramente ha influido muchísimo la pandemia en los jóvenes y en los niños. El hecho de no estar yendo a los colegios, a las escuelas por tiempo, o como acá en Colombia, que tenemos 10 millones de niños sin ir a la escuela hace rato. Eso es algo que es muy perjudicial para el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial de los niños. Es muy importante estar con otros. Esta reunión, digamos, que ha sido tan agradable con ustedes, es algo que nos enriquece. En las preguntas también formuladas por el profesor Vélez, todo esto creo que ayuda muchísimo a que nosotros estemos más activos, etcétera. Y los jóvenes necesitan lo mismo. Entonces, ¿qué ha pasado? Muchos se han volcado sobre los medios de comunicación, la internet, estar mirando páginas, etcétera, etcétera, como único medio de interactuar con otros. Tenemos que hacer esfuerzos, uno, por el retorno escolar. En la medida en que tengamos más vacunación, posiblemente lo vamos a lograr. En algunos países vamos a ir mucho más lento, con muchos inconvenientes. En Colombia hicimos un estudio recientemente que va a ser publicado en época de pandemia, qué pasaba en materia de depresión y ansiedad en los jóvenes, encontrando cifras del 68% de depresión. 68. Es absurdo, peor que la pandemia de COVID, ¿ok? Y la cuarta ola que estamos viviendo, o que ya empezamos a vivir y vamos a vivir, va a ser la ola de los trastornos mentales, consecuencia de la pandemia, y de todas las dificultades sociales por causa de los determinantes sociales que van a tener repercusión en lo económico. Entonces, ¿qué se puede hacer con el adolescente en todo este conjunto de cosas? Muchas cosas. Uno, tener un diálogo mucho más afectivo con las personas y no tanto un diálogo tan operativo. ¿A qué me refiero? El diálogo operativo es qué hiciste, estudiaste o no, tal. El diálogo afectivo es cómo te has sentido, qué has pensado alrededor de todo eso. Cosas que lo motiven a enlazar sus emociones y que nosotros cambiemos. Nosotros tenemos que cambiar del operativo, del día a día, como un repaso de un administrador de una empresa, de cómo va la empresa, a un diálogo más afectivo con nuestros hijos. Ahí eso mejora. Dos, no juzgar. No estar juzgando, criticando, diciendo, sino procurando comprender y mostrarle al adolescente todas sus capacidades. Es decir, ir con lo que se ha llamado una entrevista motivacional. Mostrarle qué metas quiere él y cómo las podemos ir logrando
con todas estas dificultades, pero ¿qué podemos ir haciendo sin ser muy directivo, ni estar mandando, ni sobando, sino es motivando a lograr esto? Y a lograr esto, ojalá en conjunto, familiarmente. ¿Qué podemos hacer todos para que todos vayamos mejor? ¿Qué puedo hacer yo como papá o mamá para que esto vaya mejor? ¿Qué puedes hacer tú para nosotros? Y que contemplemos mejorar esos lazos familiares. En Colombia, en la encuesta nacional de salud mental que tuve a bien dirigir, encontramos que el 10% de los jóvenes menores de 12 años no tenían con quién hablar sus problemas. Esos niños o jóvenes que acaban a veces en suicidio o en intentos suicidas o en conductas complicadas de riesgo, de consumo, etcétera, muchas veces son jóvenes que no tienen con quién dialogar y hablar y se sienten inundados de muchas cosas. Nosotros tenemos que tener dispuesto un tiempo en que inventemos cosas, jugar ajedrez con ellos en casa, tener juegos, leer de golpe un libro en conjunto, oír música, aprender de cosas, aprender de ellos. Son situaciones que van a cambiar la dinámica familiar, que todos vamos a tener que cambiar, porque ellos han hecho un gran esfuerzo. Es decir, para el joven, si se quiere, ha sido el mayor esfuerzo que hay, porque ellos están acostumbrados durante la adolescencia a salir con sus amigos, a rumbear, a hacer mil cosas que no ha podido volver a hacer. Hay que comprender que ellos están en una situación realmente de desventaja con nosotros alrededor de todo esto y que podemos ir involucrando cosas que nos sirvan para todo ello. Gracias, Carlos. Permítanme una pequeña pausa entre paréntesis para informarles de 3 puntos relacionados a la salud mental en Suiza. La primera es que en Suiza tenemos muchas instituciones que perdón, estoy saltando de cuadro. En primer lugar, tenemos una página que se llama Santé, psy.ch, donde está prácticamente toda la información de ayuda en salud mental. Separadamente para los de 65 para arriba, etcétera, etcétera. Luego tenemos el segundo cuadro, por favor, ese, en la que hay muchísimas asociaciones, instituciones suizas que ofrecen ayuda estrictamente para salud mental. Una es Tele 143, la otra es 147 CH, Pro Juventute, Pro Senectute, Pro Mente Sana, Comment vas-tu, tiene su versión en alemán, Santé Psy, que ya lo he mencionado antes, Caritas, la Croix-Rouge Suisse, luego está la página Pour tous, Safe Zone, y finalmente hay 3 que ustedes pueden ver, son largas, están en diferentes idiomas, en la página de Punto Latino sobre Salud Mental. En la página Punto Latino sobre Salud Mental tenemos actualizadamente en permanencia todas las informaciones que recibimos, no solo de la Cruz Roja Suiza, sino también de la Oficina Federal de Salud Pública. La tercera y última es que la Cruz Roja Suiza tiene un grupo de gente voluntaria que hace compañía, que se llama el régimen de visitas a personas mayores. Van, las visitan, se toman un café, les hacen algunas compras, etcétera, etcétera, y simplemente se llama por teléfono para pedir que alguien vaya a acompañar a esas personas mayores. Eso es todo. Cedo la palabra a nuestra moderadora Cristina Mesa para continuar con las preguntas. Y muchas gracias, Luis. Seguimos entonces con la siguiente pregunta
que tiene que ver con el temor entre los estudiantes que ha crecido notablemente. Las condiciones de estudio han disminuido, las becas, las ayudas, se han perdido los trabajos temporales, por ejemplo, aquellos que trabajaban en, como, no sé, en restaurantes, en las horas luego de su escuela, se han alejado de sus parejas. Psicológicamente estos jóvenes acusan tener mayor temor al que tenían anteriormente. ¿Cómo se puede disminuir este miedo que es un miedo como generalizado, no se sabe, es una ansiedad que no tiene una causa específica? Gracias, doctora Mesa. Sí, esto es un problema muy grande que ha surgido alrededor de la pandemia, de pérdida del empleo de mucha gente, de la manera en que se mantenían, de pérdida de las relaciones, de dificultades económicas muy grandes. En Colombia, gracias a la pobreza ha aumentado de un 12%, pobreza grande a un 24%, o sea, se duplicó en un año y medio, y con todo eso los problemas sociales, etc. En países que tienen más oportunidades, yo pienso que cada vez debe haber más colaboración con todo ello para mejorar, digamos, la economía y todo lo que viene, porque ahí es donde uno ve determinados claramente los determinantes sociales de la salud. Cuando yo tengo un empleo, tengo tranquilidad de que va a tener un acceso a unos dineros para comer, para estar tranquilo, para el arriendo, para salir a comer o hacer algo, ayuda a que esté más tranquilo. Yo diría que esta ansiedad es muy claro, digamos, el segmento de dónde proviene. Y ahí hay muchas actividades que se van a dar y que tenemos que empezar a pensar mucho en que la pandemia nos va a llevar a tener que cambiar, de manera colectiva, a tener que ser mucho más solidarios, mucho más altruistas, mucho más colaboradores. Cuando veía lo que presentó Luis, te puedo decir Luis, ¿no? Claro, Carlos. Lo que decía Luis ahora, a mí me llamó mucho la atención porque es una actividad de voluntarios con las personas de mayor edad que necesitan para acompañarlos en la soledad. Eso tiene un costo, claro, pero están haciéndolo gratuitamente, ir allá, ayudarles a comprar, ayudarles a visitar. Yo creo que en esto tenemos que empezar a pensar en cómo entre todos, y ojalá las personas que tienen mayores capacidades pueden aportar para que la economía vuelva a resurgir, que claramente en países más ricos va a ser más fácil, y ojalá esos países más ricos también apadrinen a algunos más pobres que vamos a estar en muchas dificultades. Esto va a traer en algunos países violencia, como de hecho ya ustedes han visto en Colombia. Muchas cosas se está trayendo, muchas cosas que la única manera es que todos aportemos, es que todos casemos para salir entre todos, es tener una idea de ser solidarios, de que somos interdependientes. Cualquiera que daña acá, miren cómo el dominó va llevándose todo, ¿no? El joven tenía un empleo, perdió el empleo, entonces va a tener dificultades y su familia no lo puede ayudar, entonces tiene más dificultades, o él tiene que hacer tal cosa y eso crea más dificultades, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que acá vamos a tener que cambiar todos. Vamos a tener que cambiar también solidariamente, vamos a tener que pensar colectivamente. No podemos seguir en este mundo tan individualista, tan tremendamente individualista y competitivo, que creo que no lleva a nada. Nosotros digamos, en la Facultad de Medicina de la Javeriana hemos instituido un comportamiento más colectivo y nos ha ido mucho mejor. No ganábamos nada haciendo que los estudiantes se codiaran unos con otros para ver quién era el mejor, sino el mejor va a seguir siendo el mejor, pero puede ser caritativo con lo que sabe con otros, y así, etcétera. Es decir, tenemos que pensar solidariamente, tenemos que pensar en el mantenimiento de la casa común, llamándose acá un poquito
digamos, a la encíclica del Papa Laudato Si, que tiene que ver con esto y que tiene que ver con toda la casa común que tenemos. Y todos tenemos que aportar, tenemos que ser mucho más solidarios. Esto va a llevar a pensar diferente y a educar diferente y a creer diferentemente, porque esto, la pandemia, lo que nos ha demostrado claramente es la interdependencia que hay, interdependencia global hoy en día. Algo que surge en China, miren cómo arrasó todo el mundo, digamos que fue influyendo en todo el mundo. Y la globalización tiene esto. Y tampoco es la idea de entonces cerrarnos porque esta vaina no podemos hacer y volver. Creo que hay formas más empáticas para manejar nuestros miedos y para ayudar a que todo esto sea un problema que todos podemos enfrentar y ser solidarios. Yo diría que muchos de estos problemas del empleo y de todo esto tienen que ver con estrategias que van a hacer muchos gobiernos, que probablemente algunos van a tener más opciones de hacerlo que otros que digamos son más pobres, gobiernos más pobres, pero que claramente va a llevar a que no podemos tener esas diferencias tan inequitativas en los recursos, en que la gente que tenga tantos recursos pueda contemplar necesariamente tener que colaborar con cosas, tener que surgir con ideas innovativas de empleo, de cosas, porque también tenemos que pensar que después de la pandemia el mundo va a cambiar. Esto nos va a llevar a que el trabajo va a cambiar. Mucha gente ya se acostumbró al trabajo en casa. En Colombia eso era un imposible de pensar. Hoy en día es posible. Era un imposible pensar que las clases pudiesen ser virtuales. Hoy en día muchos profesores no quieren volver a la universidad, ni alumnos. ¿Entienden? Esto va a suscitar un cambio grande al cual tenemos que adaptarnos, pero también tenemos que cazar. Todos ponen. ¿Se acuerdan de ese juego? Yo pongo, todos ponen. No sé si Luis tal vez se acuerda del nombre, no me acuerdo, pero todos cazan, todos cazamos en esto. Y es algo que tenemos que pensar, ¿ok? Bueno, las mascotas pueden mitigar la soledad en las personas. ¿Qué otras opciones hay para mitigar la soledad por medio del arte, la lectura, el viaje, el rol del humor? También, ¿cómo puede influenciar la Yo creo soledad? que ya respondió todo. Todas las anteriores son maravillosas. El humor es clave, mantener el humor. A veces hay gente que no lo entiende tanto, pero creo que el humor es algo que nos relaja, que nos hace el arte. Nosotros estamos adelantando ahorita dos proyectos muy grandes acá en Colombia con la Universidad Queen Mary de Londres en materia de arte y salud mental. Todo lo artístico es maravilloso para la salud mental. Todo lo que podamos hacer alrededor de música, de escultura, de pintura, etcétera, es muy sanador y es algo que debemos contemplar, estar haciendo. Es un hobby que uno debe tener, así como la lectura, oír música y pintar, pues qué mejor que eso, ¿sí? Y también pensar en llevar otras estrategias. Los mascotas son muy importantes. Para los niños pueden ser muy importantes. El problema es el mantenimiento de la mascota en casa y todas las dificultades que también crea. Sí, esto no es tan fácil, pero es algo que es muy saludable. Las mascotas le dan mucha vida a muchas personas. Si no, uno tiene que encontrar también algunas estrategias como todas estas que enumera la doctora Mesa, que yo creo que ayudan fundamentalmente al mantenimiento de la salud mental. Bueno, ahora pasamos a otro tema que es la asociación entre la salud sexual y la pandemia. Se ha visto que jóvenes, adultos jóvenes, más o menos como entre 18 y 30 años, se quejan de disfunción eréctil. Muchos desde la llegada de la pandemia se quejan de disminución del interés por la actividad sexual. Es una situación pasajera. ¿Cómo se puede, digamos, como mejorar? Mejorar. Sí, esto es pasajero. Esto, digamos, predominantemente yo diría que hay mucho estrés metido ahí.
Cuando uno está muy estresado, angustiado, no tiene ganas de tener relaciones sexuales y probablemente en los hombres se reflejan impotencia, en las mujeres en anorgasmia, etcétera, etcétera. Entonces, claramente todo esto es lo que muestra la influencia del medio sobre uno. Uno no es tan independiente al medio como nos pensábamos. Somos más dependientes, menos narcisistas, somos más interactuantes con el medio ambiente y esto es una enseñanza que nos queda después de ello. Claramente hacer ejercicio en estos jóvenes o en estos adultos, esto no es solo de 20 a 30 años, porque también las personas mayores nos gustan las relaciones sexuales. Entonces, es que es algo muy importante que todos podamos tener, que reflejemos, que pensemos en hacer actividades como lo hablaba, como relajación, ejercicio, diálogo afectivo, etcétera, que llevan a que uno aumente la probabilidad de tener eso. También hay unas cosas que yo pienso muy evolutivas. Esto tómenlo con todo el beneficio inventario. Ahí pongan un paréntesis. Yo soy un convencido de que esto que está pasando, que uno puede semejar a cuando los animales entran a un zoológico, encerrados, estamos sin poder salir tanto, que nos sentimos sin mucha libertad, lleva a que los animales disminuyan su sexualidad. Entonces, yo creo que hay cosas más darwinianas que hay que pensar en eso. Esto, puro hipotéticamente, es una hipótesis que estoy trabajando ahí, pero claramente también, si la doctora Mesa me acompaña luego en eso, bienvenido, pero también hay que pensar en que el hecho de estar estresados, es decir, en un estudio de la Argentina muy interesante, un estudio que hicieron una psicóloga y un psiquiatra de la Argentina que se llaman María Cecilia Johnson y Lorena Saletti, probablemente de descendencia italiana, supongo. Cuando inició la pandemia, empezaron a preguntar a la gente qué sentía con esto. Y lo principal que sentía la gente era incertidumbre, que todavía nos cobija. Algunos países mucho más que otros. No sabemos para dónde va, cuánto va a durar esto, cuánto vamos a estar en esto. Va a tocar repetir la vacuna, va a haber una nueva cepa, vamos a quedarnos encerrados cuánto tiempo, vamos a volver a estudiar como era antes. Toda la incertidumbre está. Estamos en un momento de incertidumbre, de miedo porque tenemos que admitir que todos tenemos miedo de enfermarnos, de morirnos, ¿sí? A pesar de que haya gente que niega la realidad, yo no me vacuno y todo, cuando llegan al hospital ya cambia mucho la situación, la preocupación, la ansiedad, la angustia, llevan a que uno se limite sexualmente, a que uno esté más irritable, a que uno también tenga unas condiciones de pareja o de vida, de relación más difícil. Es más difícil estar tranquilos hoy en día. Es más frecuente que uno esté a flor de piel, como digo yo, que yo acá en la oficina tengo que concentrarme para ver mis 1.500 alumnos que están acá en el hospital llenos de problemas para hacer un buffer y a veces uno está irritable, más irritable que de costumbre. ¿Por qué? Porque estoy más encerrado, no he podido hacer tanto deporte, no he tenido tantas relaciones, yo qué sé. Entonces, pensemos que es un momento de dificultad en la relación, de estrés grande que influye y de cosas probablemente biológicas también que están ocurriendo que llevan a que uno claramente tenga menos disposición de tener una interacción sexual. Pero uno tiene que concientizarse dinámicamente, psicoanalíticamente. Bueno, estoy en una época complicada y tengo que salir adelante. Y uno tiene que hablar con su pareja y mirar cómo van arreglando esto y habitualmente uno encuentra forma para transitar de una mejor manera. No necesita uno el Viagra que llamamos acá en Colombia, el Sildenafil, de golpe sí, pero en general puede haber unas estrategias diferentes. Uno mantener la vida sexual ayuda mucho a relajar,
Y esto es bien importante de preservar. Hablando de la relación de pareja, también se ha visto un incremento en los casos de violencia sexual y de violencia doméstica. ¿Cómo podemos hacer para prevenirla o para, digamos, Sí, manejar este asunto? acá en Colombia, en todo el mundo se vio un incremento del maltrato, físico y sexual también, pero más físico en lo que tengo yo el reporte. Sobre todo al inicio de la pandemia. Y ese es un problema, es decir, uno pasó y probablemente muchas ciudades en Suiza también y en sitios donde tenemos menos metros cuadrados por unidad de personas que viven dentro, puede haber más complicaciones. Uno estar encerrado en 30 metros cuadrados o 60 metros con 4 personas de la familia, pues lleva a cierta territorialidad que uno tiene y lleva cosas que uno se harta de estar ahí, de estar viendo todo. Entonces uno tiene que, haciendo las cosas bien, salir un poco de casa con distanciamientos, protección, etcétera, para respirar un poquito aire, respirar, cambiar un poco y permitir que los otros también lo hagan y suscitar cierto tipo de conductas alrededor de eso. Estar encerrado no es tan bueno, estar sin sol permanentemente no es tan bueno. Sabemos que da más depresión. En los países nórdicos ocurre esto, hay una depresión derivada del poco sol y que en Europa, digamos, ustedes son más conscientes de las diferencias que hay con las estaciones y en primavera tal vez están y en verano con más ganas de hacer mil vainas, etcétera. Entonces, pienso que uno tiene que saber que estar limitado en un espacio va a llevar a que uno esté más irritable, más angustiado, más sobón, como digo yo a mi señora. Entonces, bueno, uno encontrar algunas alternativas diferentes, como salir, como permitir estar solo también a la gente. Todos necesitamos estar solos, estar con nosotros mismos un rato. Entonces, a veces perder esa confidencialidad de uno con uno no es tan factible cuando uno está viviendo permanentemente ahí y con todas las angustias que hay, porque claramente así como el joven perdió el empleo y no tiene forma de comprar X cosas, el padre de familia puede estar muy preocupado de que las ventas se le disminuyeron, que no puede ir a trabajar, que no sé qué, y todo eso es una olla a presión. Uno tiene que aprender a destaparla y dejar que nos liberemos un poco de todas esas dificultades. ¿Cómo podemos manejar las adicciones que han aumentado durante la pandemia? Se ha visto que las personas que consumían drogas están consumiendo más, hay personas que están consumiendo de nuevo, pero también hay más consumidores de alcohol, de tabaco, incluso yo creo que también de cafeína, si lo consideramos pues también como una sustancia psicoactiva. Sí, de acuerdo, hay mucho incremento de todo esto. Es complicado, los jóvenes que hacían mucho deporte no lo han podido hacer y esto se lleva probablemente a estar un poquito más deprimido, ansioso. Ahí voy con la primera teoría que es la hipótesis de la automedicación. Yo estoy triste, estoy ansioso, me medico con marihuana, me medico con esta cosa o con alcohol, que veo que me reduce esa ansiedad. Entonces aprendo que con eso es, por lo menos por un momento, porque claramente el cerebro de uno tiene un sesgo hacia el presente, un sesgo del presentismo, digo yo, ¿sí? Un sesgo en que estamos muy pendientes del refuerzo instantáneo y no del refuerzo futuro. Entonces, todo esto lleva a un consumo más fácil y a una cosa que no note uno, no logre determinar todas las consecuencias de mediano plazo. Pienso que todo lo que hablaba alrededor de la depresión y la ansiedad es válido para esto. Hacer deporte, relajarse, salir, tener buen diálogo, etcétera, llevan a que yo tenga menos riesgo de consumir. Y claramente pensarlo muy bien y pensar que la persona tiene también que aprender algo que los orientales de Gramsci y en algunos sitios nos enseñan más, es la capacidad de estar solo con uno mismo.
esa capacidad de yo valerme de mí mismo y de verme a mí mismo y de sentirme a mí mismo y de observarme a mí mismo, que tiene mucho que ver con todas las técnicas de meditación, yoga, etcétera, ayudan mucho a que yo esté conmigo mismo sin necesitar tanta cosa de fuera, tanta cosa de fuera. Ahí es muy importante también todo lo que tiene que ver con la entrevista motivacional que hablaba ahora, demostrar, bueno, tú para dónde quieres ir, qué te impediría todo esto que estás haciendo llegar allá, cómo piensas que lo podemos manejar diferentemente, etcétera. Son estrategias muy importantes que tenemos que hacer, realizar para evitar esto. De todos modos, es un problema complejo, no me cabe duda, pero siempre procurar no perseguir esto, sino entender por qué es que estamos ahora abocados a esto, algo que habías dejado y ahora también, ¿será que estás triste? ¿Por qué no encontramos qué solución le damos a eso en lugar de poner algo que te va a llevar a un doble problema, a estar triste, además farmacodependiente? Cosas de ese tipo, pero muy amorosamente, muy afectuosamente, ayudan infinitamente. Ok, muchos de los que estamos aquí creo que tenemos como la misma situación y es el caso de los inmigrantes y las personas con dobles nacionalidades que tienen, digamos, un doble impacto que tiene que ver por la preocupación por la situación en el país en el que habitan y por sus seres queridos que están en otro país. Algunos de ellos toman decisiones apresuradas como regresar a sus países de origen o divorciarse. ¿Cómo mantener la calma, digamos, ante esa incertidumbre y ante la preocupación no solo por sí mismos, sino también por los demás? Miren, pienso que pueden hacer más pensando en algo. Es probable que sus familias requieran de ustedes en otro tipo de momentos. Afectivamente no me cabe duda que podemos hablar, podemos dialogar por internet, por Skype, por lo que sea, el mecanismo que usen, WhatsApp. Probablemente van a ser mucho más serviciales con personas que viven en Colombia porque probablemente va a haber circunstancias en algunas familias difíciles acá en Colombia. Que el papá perdió el empleo, que la mamá tiene estas dificultades y posiblemente estando en Suiza van a tener más oportunidades de trabajar un poquito más rápido que acá. Seguramente la economía se va a restablecer más rápidamente allá y viendo las cifras, digamos, de vacunación que tienen en Suiza, que a pesar de haber iniciado, digamos, un poquito lento por ese motivo, ya hoy en día, digamos, Suiza cada vez más va mejor. En Suiza, cuando uno se pone a mirar los datos que hay, digamos, está subiendo y ya es como el quinto país, sexto país del mundo en vacunación, en el sentido del porcentaje de población. Cuando lleguen a un 70%, que yo pienso lo harán en 2 meses ustedes allá, probablemente va a ser más el efecto rebaño. Eso Oscar les puede explicar mucho mejor eso que yo, pero cuando esté en ese efecto probablemente se va a ir reabriendo cada vez más la economía y probablemente ustedes van a poder trabajar y eventualmente ayudar económicamente inclusive a la persona que está por acá. De tal forma que hay formas diferentes de ayudar, hay formas en que uno puede darse una espera para lograr eso. No me cabe duda, cuando uno está afuera, ve la situación de acá catastrófica, ¿sí? Que, uy, esa violencia, van a matar a mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y claramente uno cuando está por fuera tiende a incrementar el problema. Yo les diría, evidentemente, el problema es grave, el problema es complicado, hay un colapso de la salud, estamos acá, yo estoy acá ahorita en el 9º piso de un hospital y sé que acá abajo, en 2 pisos para abajo, está crítica la situación. Sin embargo, sé que vamos a salir adelante, sé que vamos a poder estar mejor todos y que entre todos lo vamos a sacar bien y que ojalá las manifestaciones vayan parando, yo diría que ha ido disminuyendo, que los sitios donde habían estado más graves, como en Cali, el Valle, Cauca, Huila, etcétera, ha ido disminuyendo todo
y que claramente va a cambiar. Esto no hay mal que dure 100 años, ¿ok? Esto tiene su margen y estar ustedes acompañándolos muy bien, estar tranquilos, pero votar sus familias, separarse, venir de héroe, ayudar en que, déjenoslos a nosotros. Ahora, si ven que necesitan ayuda psicoterapéutica, me llaman y yo les colaboro, ¿entienden? Pero eviten actuar. O algo que se vio muy claramente en esta pandemia, y es otra de las cosas, es que yo lo suelo decir como algo así, una serie de circunstancias de diferente tipo, ¿sí? De la pandemia que ocasionó un miedo muy grande y llevó a tener decisiones de carácter individual, familiar, laboral, educativas, de compañías, de sitios públicos, etcétera, con grandes repercusiones psicosociales y económicas. Entonces, una idea que tengo yo siempre de esto es llamarlos al insight, llamarlos a pensar tranquilamente, a masticar, a decir, bueno, ¿cómo puedo yo ayudar de una mejor manera a mi familia? Y probablemente es quedándome acá porque no va a haber suficientes vainas allá. Es probablemente si logro eventualmente mandarle cierta ayuda, perfecto. Es probablemente que cuando ya esté más abierto todo en Suiza, puedan ellos ir allá, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, piensen tranquilos, llévenlo con calma, no se separen por eso. Si se separan, también piensen en que encontraron una excusa antes de hacerlo, ¿ok? Que no fue tan serio el problema, que tal vez están muy angustiados y no hay necesidad de estar tan angustiados, sino de vamos a salir adelante, de ser optimistas, proactivos, que colaboremos, y creo que esa posición le lleva a uno a tener mucha tranquilidad también. Bueno, vamos con la última pregunta antes de ver si tenemos preguntas del público. La última creo que nos afecta a todos y es el cansancio y la fatiga permanente que sentimos durante la pandemia. Muchas personas lo asocian a los mismos síntomas o secuelas del COVID, a aquellos que han estado contagiados, pero también los que no hemos tenido la infección nos hemos sentido así en algún momento, incluso en algún día uno se levanta y dice, ¿será que ya que me dio COVID con esto que estoy sintiendo? Em, ¿Eso tiene un origen psicológico, fisiológico? ¿Qué podemos hacer para combatir ese cansancio o esa fatiga permanente? Muy importante. Hay una cosa que en inglés se dice el burnout, el síndrome de burnout, que lo escribió Maslach hace un buen tiempo y que en castellano lo llamamos síndrome de agotamiento profesional o síndrome de quemazón. A mí quemazón no me gusta mucho, sino agotamiento profesional. No sé, Luis, qué sugerencia tiene en castellano. ¿Agotamiento profesional o quemazón? Ahí me coges desprevenido, pues no sabría decidirme por cuál. Bueno, ok, perfecto. Entonces, yo me decidí un poquito más por agotamiento profesional porque quemazón, por lo menos en Colombia, es como quemarse, como no me gusta tanto. Entonces, el síndrome de agotamiento profesional está y el síndrome de agotamiento profesional tiene una parte grande que es todas esas sensaciones de cansancio, de despersonalización, o sea, de dificultades en la interacción con otros, de falta de interés por los otros también, que llevan a este agotamiento profesional. Se calcula que en el gremio de la salud, acá nosotros, tenemos hoy en día un 70% de síndrome de agotamiento profesional. Año y medio trabajando, viendo cosas complicadas permanentemente, no teniendo mucho descanso, etcétera, lleva a que nos agotemos, que estemos cansados. Estamos cansados también de estar quietos en casa, muchos. Entonces, tienen que salir, tienen que airearse, tienen que caminar, tienen que hacer de todo. Saber que es una época complicada, que ya lo sabemos, pero que uno tiene muchas herramientas para combatir estos riesgos que tiene uno sociales o psicosociales alrededor de todo eso. El síndrome de agotamiento profesional, que no es una enfermedad per se, es un síndrome,
característica dada, ¿ok? Que lleva a que lo podamos sacar como con relaciones interpersonales, trabajando adecuadamente, teniendo una vida afectiva, haciendo ejercicio. Todo esto lleva a que nos cansemos menos. Entonces, todo ello es a lo que los invito, que es, si ustedes ven, hay como un común denominador de cosas que uno puede hacer que disparan a muchas formas de problemas que hemos venido viendo: el insomnio, la depresión, la ansiedad, el agotamiento, la sexualidad. Todo esto tiene una base común, que es: hagamos estrategias de mindfulness, de relajación, de ejercicio, de buen vivir, de un diálogo propositivo y querido y amoroso con otros, de una interacción buena con los otros, de tener una vida afectiva, ojalá buena con otros, ¿sí? Afectiva en su mayor dimensión. Lleva a que estemos mucho mejor, a que estemos más sonrientes, a que intentemos sonreír. Cuando uno sonríe, lleva a que el cuerpo se sienta mejor. La sonrisa ahorita de la doctora Mesa ayuda a que psicológicamente se sienta a cambio. O Luisa ahorita al sonreír, uno cambia. Entonces, procurar sonreírnos y ver a ver qué hacemos para sonreír ayuda. Hay un cambio muy rápido cognitivo, y son cosas que pueden ayudar. Bueno, ahora finalmente, para que terminar, quiero saber si alguien del público tiene alguna pregunta. Creo que el profesor Oscar Franco tiene una pregunta. Gracias, Cristina. Doctor Gómez, primero que todo, pues muchísimas gracias por ocupar su tiempo en hablar con nosotros, ahora que la situación también está muy dura en Colombia. Yo quisiera hacerle una pregunta un poco más personal. Hablábamos de cómo leer es importante, y la gente, pues la mayoría del tiempo lo que están haciendo es mirar Netflix o otras cosas, pero no leen. Y hay millones de libros, entonces quisiera preguntarle a término personal, ¿cuál sería una recomendación suya de 2 o 3 libros para que la gente lean, los que nos están viendo, que puedan leer y que se puedan sentir mejor? Sí. El doctor Oscar debe tener una tonelada de libros, porque es un lector inigualable. Entonces yo diría, hay muchos libros, más que darles un título, digamos, yo lo que recomendaría ahorita es que procuremos ver el libro que hubiésemos querido leer, que nunca hemos leído, que todos tenemos ahí en remojo, inclusive 100 años de soledad. Quien no lo haya leído, es un consejo que lo hagamos, ¿sí? O el libro X o Y que todos tengamos. Yo por lo pronto estoy abriéndolo acá, que es un libro que realmente me entusiasmó ahorita que lo vi. Se llama Noise. No sé si tú tienes conocimiento. Este es un libro muy reciente de Kahneman. Kahneman fue el premio Nobel, psicólogo Kahneman. Noise. Yo te lo voy a mandar porque lo adquirí ahora. Noise es todo el ruido, y es todo lo que tú haces permanentemente, que es ver los sesgos de todo tipo que hay, en una vaina muy interesante que yo creo que te puede atraer. Igualmente, hay una cosa de Mario Bunge, pues, pero es que yo estoy metiéndolos por el lado de mis intereses, y puede ser que no sea así, pero para ti, Oscar, que se llama Filosofía para Médicos. Filosofía para Médicos. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo, lo había oído, seguramente tú ya lo leíste, pero a mí me entusiasmó, y voy a ver, caramba, si me lo puedo leer ahorita cuando pase un poquito el colapso de salud de acá. Pero la literatura, hay tanta cosa, hay muchos libros. Cuando uno va a cualquier librería a ver qué está de moda, y ese libro debe ser muy bueno, ¿sí? Pero habitualmente el libro que no hayan leído, y ustedes que en Europa y la tradición española de ser tan lectores, que afortunadamente la tenemos, no tan consolidada como en España o como en Suiza, pero sí creo que nos hace mucho bien. El amor en los tiempos de cólera ha resurgido en estos tiempos también como un ejemplo de un amor imposible en una situación difícil de salud. Entonces también ha sido muy recomendado, y creo que las ventas se han disparado últimamente
en ese libro. Eso es buena idea también. Ujú. También de Faciolince, el olvido que seremos. Sin embargo, a mí esos libros también son un poco depresivógenos, digamos, en algún sentido. Entonces, yo lo invito a que se lean ese libro que nunca leyeron, ese libro que nunca han visto, ¿sí? De Thomas Mann, yo no sé si leyeron La montaña mágica, o sí, de Virginia Woolf. Hay tantos autores que ahí sí Luis Vélez puede darnos clase de todo lo que ha leído en su vida, ¿ok? Entonces, creo que eso es muy importante, como dice Oscar. Perdón, No, Luis, dale adelante. era para agradecer enormemente, vivamente al profesor Carlos Gómez, a la Universidad Javeriana, al doctor Óscar Franco, a la Universidad de Berna, a la Cruz Roja Suiza y a la Oficina Federal de Salud Pública por haber colaborado en la organización de esta reunión informativa. Mil gracias nuevamente, Carlos. Gracias a ustedes por la invitación, a Oscar y a ti. Oscar siempre ha sido, fue mi alumno, pero ahora es mi profesor. Entonces, y claramente, y también una propaganda, va a ser nombrado un profesor de excelente de acá de la Javeriana en una ceremonia que va a hacer próximamente el rector, que no se le otorga fácilmente a nadie, y Oscar ha salido por todos los lados, es alguien muy representativo en nuestra universidad, digamos uno de nuestros egresados más connotados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gómez. Muchas gracias por las palabras. Felicitaciones, Óscar. Bueno, Gracias, Luis. Bueno, doctora Mesa, muchas gracias también. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a todos por estar aquí. El video queda en la página de Punto Latino de Facebook por si alguien quiere acceder a él nuevamente. Y muchas gracias por su presencia virtual. Feliz tarde. Bueno, pues que estén muy bien. Mucho gusto. Que les vaya muy bien. Un placer, Carlos. Lo mismo. Muchas gracias nuevamente.